Buenos días, hermanos. Continuamos por la gracia del Señor esta mañana exponiendo la palabra del Señor en la carta de alguien a los hebreos. Cuando terminemos esta carta, yo les voy a dar mi autor de esta carta. No sé si David tiene el suyo también. Quizás usted no conozca mucho a este autor. Trataré de darle un panorama rápido de él en el libro de los Hechos. No se habla realmente mucho de él. Así que ya por eso usted puede saber que mi autor de esta carta no es Pablo. ¿Ok? Yo le voy a dar también las razones por las cuales creo que no es Pablo. Hermanos, sin lugar a dudas, quizás en el marco familiar o en el marco personal, tenemos algunos temas que nosotros no nos gusta mencionar o no nos gusta tocar o no nos gusta que nos toquen esos temas. Quizás en nuestras vidas, por algún marco de referencia, por algo que ha sucedido, quizás dentro del seno familiar, por algo que hemos experimentado en el pasado, hay asuntos, hay nombres, hay situaciones o circunstancias que evitamos, de las cuales corremos o huimos. Sencillamente, el ser humano trata de muchas veces esconderse de ciertas cosas las cuales no quiere enfrentar. No es un secreto para nadie, en lo personal y en lo íntimo, que no somos tan valientes como decimos ser muchas veces. Y en la vida cristiana también hay ciertos temas o ciertas cosas que nosotros no nos gusta abordar. Tratamos de escondernos, de huir, de rehusar caer en estas cosas, y una de ellas, yo creo que es probablemente la mayor de ellas, es la disciplina, ¿verdad? Cuando usted escucha la palabra disciplina, ya sea que usted la escuche en un ambiente fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, y que se esté refiriendo particularmente a usted, yo estoy seguro que usted no está muy entusiasmado en tener esa conversación o en abordar ese tema. Pero mis hermanos, la palabra del Señor habla acerca de la disciplina. Y precisamente el autor de Hebreos, cuando llegamos al capítulo 12, él dedica unos versículos, cortos fragmentos de este capítulo, para hablar acerca de la disciplina y para exhortar a la iglesia qué debe hacer con relación a la disciplina eclesiástica. Así que yo quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 y vamos a estar en esta mañana exponiendo versículos 5 hasta el versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículos 5 hasta el versículo 11 de esta carta. Si usted tiene ahí su Biblia abierta en este pasaje, tiene a bien ponerse en pie, vamos a leer las Escrituras. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versos 5 hasta el verso 11. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si está sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra ahora. Y es nuestro deseo, Señor, que tú puedas edificar nuestras vidas y sostener, Señor, nuestros corazones por medio de la enseñanza de ella, Señor. Que esta mañana recibamos alimento propicio. Que tú puedas hablarnos y que nosotros podamos ser humildes. Y nuestro corazón, Señor, pueda someterse a tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser claro, fiel. Y que, Padre Celestial, nosotros todos como tu iglesia recibamos enseñanza que edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, si hay una verdad que queremos ver esta mañana y es muy sencilla y muy entendible, aún los niños pudieran haberse quedado esta mañana, es lo que el autor de Hebreos está exhortándonos en la primera parte de este corto fragmento, y es esta: no desprecies la disciplina del Señor porque es para tu bien. No desprecies la disciplina del Señor porque es para tu bien. Y esa es la verdad que el autor de Hebreos está trayéndole a esta comunidad, y es también la que nosotros necesitamos entender. Queremos ver este pasaje en tres partes, y yo diría que el sermón de esta mañana es un poco atípico, porque verdaderamente queremos ver el pasaje en dos partes, y quiero en un tercer momento abordar un poco la disciplina, no de manera exhaustiva, sino de manera concisa, pero ya mirándola desde un punto de vista de la iglesia. Así que eso es lo que queremos hacer esta mañana. Y quiero también decirles que voy a estar grabándoles y pasándoles por el grupo de la iglesia todo lo que tiene que ver relacionado a la disciplina de la iglesia, algo que presentamos hace 3 años a petición de los jóvenes de la primera iglesia bautista de Holguín, viendo 8 textos de la Biblia, los 8 textos que más hablan acerca de la disciplina de la iglesia, poder revisarlos y aprender acerca de cómo Dios ha provisto a la iglesia de un marco para la disciplina. Pero eso va a ser en el audio que les voy a pasar. Quizás sean 2 audios, es bastante extenso. Aquí solamente en el tercer punto voy a dar algunas consideraciones con relación a eso. En primer lugar, mis hermanos, está la exhortación que el autor de Hebreos nos hace. No olvidemos la exhortación sobre la disciplina. Y él nos dice específicamente: no desprecies la disciplina del Señor. Y eso usted y yo lo vamos a ver en los versos desde el 5 al 6. Y esta exhortación es una exhortación a la cual el autor de Hebreos está llamándonos a prestar mucha atención. Y fíjense cómo él dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Y él está diciendo en el inicio del versículo 5 que esta comunidad hebrea, que esta iglesia ha olvidado, ha descuidado esta exhortación que como a hijos el Señor les ha hecho. Mis hermanos, la exhortación que nosotros tenemos en esta parte, en este fragmento de esta carta, es a tomar en cuenta seriamente la disciplina del Señor. Disciplina del Señor que no solamente se ve de una manera correctiva. Y cuando usted escucha la palabra disciplina, usted piensa en un momento en: me van a azotar, en plano fuera, me van a azotar con el cinto. Y recuerda cómo lo azotaban quizás con el cinto, con una chancleta o con la mano. O en el plano eclesiástico, me van a traer frente a la iglesia. Pero la disciplina del Señor abarca mucho más que esto. La disciplina del Señor no solamente trata con la corrección, sino también con la formación. Y yo quiero que no perdamos de vista esto. Hoy, esta mañana, cuando usted está siendo expuesto a la palabra de Dios, usted está siendo disciplinado. ¿De qué manera? Usted está aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y la disciplina no solamente es el azote, por decirlo de esta manera. La disciplina es cómo nosotros aprendemos de la palabra del Señor
para caminar correctamente en el camino del Señor. Y esa es la primera parte de la disciplina que no podemos descuidar, mis hermanos. Y esa es la disciplina que muchas veces descuidamos. Y como descuidamos la disciplina formativa, entonces, desafortunadamente, llegamos al punto de la disciplina correctiva. Entonces, mis hermanos, primer enfoque, no descuides la disciplina del Señor. En primer lugar, la disciplina del Señor tiene que ver con tu aprendizaje de la palabra del Señor, de la verdad del Señor, de aquellas cosas que sirven de guía a tu vida. Mis hermanos, el Señor nos ha dado su revelación para mostrarnos quién es Él, para mostrarnos cuánto nos ama, pero también para ayudarnos a caminar de una manera digna del Evangelio, como el apóstol Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 1. Entonces, aprendamos del Señor. No descuidemos el tomar la palabra de Dios. No descuidemos el congregarnos para ser expuestos a ella. No descuidemos cada día el poder abrirla, estudiarla, comer de ella. Porque esto es parte de la disciplina que nosotros debemos, como creyentes, ser expuestos. Así que eso es en primer lugar. El otro lugar, mis hermanos, es la disciplina correctiva. Y yo quiero dejar esto un poquito más adelante. Pero también, mis hermanos, la disciplina correctiva, no me voy a adelantar, pero aunque no nos gusta ni hablar ni recibirla, también es parte del plan del Señor para su pueblo. Y ahorita vamos a hablar de algunos de los beneficios y esta será nuestra segunda parte. Pero queremos concentrarnos ahora en la exhortación. Y es interesante, el autor de Hebreos está citando en el versículo 5, la última parte, y en el versículo 6, dos instrucciones de sabiduría. Proverbios capítulo 3, verso 11, Proverbios capítulo 3, verso 12. Eso básicamente es lo que el autor está citando aquí. Quiero leérselos. Allí como Salomón está trayendo esto como un consejo sabio, mis hermanos. Y desde allí el autor de Hebreos nos está hablando. Dice Proverbios capítulo 3, verso 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Verso 12. Porque el Señor ama a quien disciplina, como un padre al hijo en quien se deleita. Mis hermanos, entonces, las tres cosas que este proverbio que el autor de Hebreos está citando nos recuerda es que, en primer lugar, la disciplina del Señor no es para tener en poco. No desprecies, no tengas en poco la disciplina del Señor. Toma en cuenta la disciplina del Señor. Hay provecho cuando eres disciplinado por el Señor. En segundo lugar, la disciplina es del Señor. Y esto es interesante. El autor de Hebreos está llamando a la disciplina, o está diciendo que la fuente de la disciplina es el Señor. A veces nosotros pensamos que la disciplina proviene de los hombres y que los hombres son los que quieren disciplinar. Pero hermanos, cuando la iglesia determina una disciplina, la base de esa disciplina no es la mente de la iglesia, es la mente del Señor. Es en base a lo que el Señor ha plasmado en la palabra de Él. Y la iglesia solamente es el administrador de esa disciplina, pero no es la raíz, no es la fuente de la disciplina. Así que entendamos que la disciplina es del Señor. Él es quien amonesta a sus hijos. ¿Usa la iglesia para eso? Sí. ¿Usa a otros hermanos para eso? Sí. Pero la disciplina es del Señor. El Señor es quien la ha instituido. El Señor es quien lo hace. El Señor es el que rige nuestros caminos. Él es el que dice, esto es así. Y cuando te sale de ahí, quien está trayendo la disciplina en última instancia no es la iglesia, es el Señor. Porque el camino que usted abandonó, el camino del cual usted se desvió, no es el camino de la iglesia, es el camino del Señor. Y Él es
quien entonces trae la disciplina. Y en el versículo 5 también nos dice, o en este fragmento también nos dice que la disciplina es necesaria. Mis hermanos, sin disciplina, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, sin disciplina es caos. Si no hay disciplina, hay caos. Así que cuando usted esté siendo parte de la disciplina o recibiendo la disciplina, entienda que la disciplina del Señor es necesaria. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Y dentro de ese marco de su orden, Él ha establecido estas pautas. Y Dios va a juzgar aún a su pueblo mediante esas pautas. Y cuando usted va al Antiguo Testamento y ve la imagen de un pastor, usted se da cuenta de que el pastor está para hacer de bien a las ovejas, pero parte de ese beneficio y provecho a las ovejas es también regresarlas al redil, alarlas por las patas, con el cayado, darle a veces con la vara para que ellas continúen en el redil. Así que la disciplina del Señor, mis hermanos, es también necesaria. Es necesaria, mis hermanos, por dos cosas. Es necesaria porque usted y yo sabemos que la tendencia de nuestro corazón muchas veces es de ¿qué? A veces de una manera abierta. Y si vamos a la vida de nada más y nada menos que del apóstol Pablo, él está ahí en Romanos capítulo 7 batallando con su propio corazón y dice: las cosas que quiero hacer no son las que hago, sino las que no quiero hacer. Y esa no es una realidad particular de un hombre, esa es la realidad de todos nosotros. Nuestro corazón, aún cuando ha sido redimido, todavía la vieja naturaleza está. Y muchas veces quiere salirse con la suya. Es por eso que la disciplina del Señor es necesaria, mis hermanos. Pero también la naturaleza del creyente no es solamente que muchas veces nos lleva a ir al pecado, sino que nos lleva también a esconder el pecado. Muchas veces hay un sentido furtivo. Sabemos que hay pecado en nuestra vida, pero nos escondemos. Y eso no es nuevo. Usted va a Génesis y busca el capítulo 3. Usted va a ver que nuestro representante Adán, su esposa Eva, nos dieron una clase magistral acerca de esto, ¿verdad? Ellos tenían comunión con Dios en el huerto, pecaron y automáticamente, ¿qué hicieron? En buen español la Biblia dice, se escondieron, como si pudieran esconderse de Dios. Pero ellos trataron de hacerlo, ¿verdad? Y eso mismo es lo que nosotros pecaminosamente hemos aprendido. Nuestro corazón trata de esconderse cuando hay pecado. Y es por eso que la disciplina del Señor es necesaria. Porque usted sabe qué, si usted se encierra y se esconde, eso no le va a traer ningún bien. Es como la bola de nieve. Yo sé que no estamos muy familiarizados con la nieve, pero por lo menos en las películas y los muñequitos. Sale chiquitica de encima de la montaña, cuando llega abajo, arrasa con todo el bosque. Así mismo es el pecado cuando nosotros lo escondemos. Y es por eso que la disciplina del Señor es tan necesaria, mis hermanos. Mis hermanos, el corazón de la disciplina radica en la paternidad de Dios. Y si hay una palabra que usted ve una y otra vez repetida en este pasaje, ¿usted sabe cuál es? O dos palabras. ¿Cuál es? Padre e hijo. Esas son dos palabras que el autor repite una y otra vez. Escuchen. Hijo mío. Perdón, voy más adelante. Principio del versículo 5. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío,
No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad? Entonces, el corazón de la disciplina radica en que Dios es nuestro Padre. Pero no solamente en que Dios es nuestro Padre, sino en que como Dios es nuestro Padre y nos ama, y ahí está también el enfoque de la disciplina, entonces, por esas dos realidades es que Él nos disciplina. Y eso es lo que el autor de Hebreos está haciendo aquí, tomando estos dos proverbios, estos dos versículos de sabiduría que tenemos en el libro de Proverbios. Tú eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre. Y como Dios es tu Padre, tú eres su hijo y Él te ama, por eso te disciplina. Y hermanos, a veces nosotros tomamos la disciplina como algo horrible, espantoso, mala palabra. No, la disciplina nace del corazón amoroso de un padre que quiere ¿qué? Lo mejor para sus hijos. No voy a traer al plano personal porque ahorita el autor de Hebreos lo hace. Pero piensen eso. No es, no me quieren, no es, me quieren castigar. No. Dios quiere que tú camines en integridad. Y Él ha diseñado la disciplina para eso. Él te ama. Como Él te ama, Él te disciplina como un padre que quiere lo mejor para un hijo. Esa es la gran realidad que nosotros podemos ver en estos dos versículos de Hebreos. En segundo lugar, mis hermanos, versos del 7 al 11, ahí abarqué toda esta, podemos decir, explicación que el autor de Hebreos está dando. Y él nos está diciendo en esta segunda parte que el Padre Celestial disciplina a sus hijos para su bien. Y ese es el gran resumen de lo que él está diciendo en esta parte. Él lo está explicando, pero cuando usted lee versículos del 7 al 11, usted está viendo a el autor de Hebreos defendiendo esta verdad. El Padre Celestial disciplina a sus hijos para su bien. Verso 7 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Y la gran pregunta cuando yo me enfrenté a este pasaje es por qué el autor de Hebreos está hablando de disciplina aquí. Viene hablando de la superioridad de Cristo en todo ámbito, en cómo Cristo como hijo nos ha hablado y tenemos que escucharlo, cómo Él es el mejor sacerdote, cómo Él es la mayor y perfecta ofrenda. Todas estas cosas nos habla de la gran nube de testigos que tenemos, nos exhorta a caminar puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué hace la disciplina aquí? Bueno, hay una mención en el versículo 3, creo. 1, acerca de despojarnos del pecado, pero no nos da mucho detalle más acerca de eso. Mis hermanos, cuando usted va a Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, que es lo que está citando el autor de Hebreos aquí, es interesante lo que está sucediendo. Dios está dándole palabras a Moisés para que le transmita al pueblo. Y yo quiero leerlo para que ustedes vean el sentido que tiene acá esto que está trayendo Dios al pueblo. Él les está diciendo lo siguiente. Capítulo 8 de Deuteronomio, él dice, versículo 1 en adelante, dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Qué está ocurriendo con esta comunidad hebrea a la cual se le está escribiendo? ¿Están viviendo felices sus mejores tiempos? ¿O están siendo probados para ver qué hay en su corazón? Recuerden, el autor de Hebreos usa una y otra vez realidad del pueblo
judío del Antiguo Testamento para contrastarla con la realidad de esta iglesia. Continúa diciendo, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Qué está pasando con esta comunidad hebrea a la cual se le está escribiendo? Ellos están siendo probados. Ellos están siendo retados a, olvídate de Cristo, regresa a esto. Regresa a todo el viejo sistema judío de sacrificios, de ceremonias, de días, y olvídate de Cristo. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. Dios está trayéndole necesidad, está supliendo esa necesidad, y con suplir esa necesidad le está enseñando al pueblo que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y que Él es suficiente para suplirle a ellos. Continúa diciendo, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Dios permaneció fiel. Verso 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y ese es el pasaje específico que el autor de Hebreos está trayendo en el versículo 7 del capítulo 12. Mis hermanos, la disciplina en el contexto de Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 5, a la cual el autor de Hebreos está llevando a sus lectores, no es solamente la disciplina del azote, sino es la disciplina también de la enseñanza. Ustedes padecieron, ustedes sufrieron, y yo les enseñé quién era yo. Y Dios está diciendo, el autor de esa disciplina fui yo, para poder indagar en su corazón qué era lo que había. Si ustedes iban verdaderamente a permanecer fiel a mí, o si se iban a desviar. Probablemente entonces, la manera en que el autor de Hebreos está abordando la disciplina en esta porción no solamente tenga que ver disciplinas por algunos pecados específicos del pueblo, aunque en el versículo 1, capítulo 12, ya él habló que debían despojarse del pecado, aunque no fue específico, pero también quizás él le está enseñando que en medio de las pruebas y los sufrimientos, Dios está usando eso para probar lo que hay en tu corazón y para ver si tú te mantienes fiel. Y eso es parte también de cómo Dios disciplina a su pueblo. Interesante entonces. Quizás cada sufrimiento que viene a nuestra vida tiene que ver con el proceso de purificación y disciplina del Señor para probar nuestro corazón y para saber si nosotros creemos en ese Dios que ha dicho que es fiel y que está con nosotros en todas circunstancias. Y usted puede decir, bueno, nosotros somos expertos en ese tipo de disciplina. Sí, tiene razón. Pero lo que Dios nos está enseñando es que tenemos que saber que Él nos está enseñando en medio de este proceso. Y el corazón nuestro está siendo probado. Eso es lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos. En el verso 7, primera parte. Y después dice, por medio de una pregunta el autor, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Lo normal, lo común, lo bueno es que el padre discipline a su hijo. Pero si están sin disciplina, verso 8, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Interesantísimo esto. Si nosotros no recibimos la disciplina del Señor, o si el Señor hubiese determinado no disciplinarnos, Dios no nos estuviese mostrando su amor, sino su desinterés por nosotros. ¿Entendemos eso? Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Vamos a llevarlo ahora al plano nuestro.
Si nosotros como creyentes, particularmente, cuando entendemos que hay un hermano que está en error, no vamos y lo corregimos, nosotros no estamos mostrando nuestro amor a ese hermano, estamos mostrando que la vida de ese hermano no nos interesa para nada. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Si nosotros como iglesia no confrontamos el pecado, no tratamos el pecado amorosamente, pero tratado, nosotros no estamos diciendo que nos importa el hermano y que nos importa el Señor. Estamos diciendo no nos importan para nada, ni el hermano ni el Señor. Porque dice el autor de Hebreos que no son hijos verdaderos, son hijos ilegítimos. Son hijos que no nos interesan. Verso 9, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos si tenemos el ejemplo de nuestros padres terrenales, imperfectos? Yo recuerdo una vez que me pusieron de castigo, no mis padres, están ahí sentados, no ellos. Mi tío. Alguien llegó a la casa y dijo que yo venía en una bicicleta arreguindado de un carretón de bueyes. Jamás en mi vida me he podido arreguindar de nada en una bicicleta. Porque acto seguido me caigo. Y alguien se lo dijo a mi tío, y mi tío llegó a la casa y me puso de castigo automáticamente. Por supuesto, él estaba previendo el peligro que representaba todo esto. Y más que mi tío había sufrido un trauma tremendo porque tuvo que recoger a alguien que lo mató una carreta por venir arreguindado de un tractor. Pero la noticia que mi tío había recibido era falsa. Jamás en mi vida me he arreguindado yo de nada. Y yo le decía a mi tío que era mentira. Pero ¿a quién usted le cree más? A un niño de, qué sé yo cuántos años tenía cuando cayó, 8, 9 años, quizás 10. O a un hombre, amigo, que te lo dice. ¿A quién usted le cree más? El hombre, ¿verdad? Por supuesto, mi tío no me creyó ni una palabra de lo que yo le estaba diciendo, porque para él yo lo que estaba era evitando la disciplina y recibí un buen castigo sin merecerlo. Así que aún cuando estas cosas puedan suceder, cuando tenemos en la vida cotidiana el rol, el ejemplo de nuestros padres terrenales que nos disciplinan, ¿cuánto más vamos nosotros a tomar en cuenta el rol del Padre Celestial? Que ese sí no disciplina por gusto. Que a ese sí ningún amigo va y le hace un cuento que no es. Que cuando Él disciplina, lo disciplina en base a su palabra, su conocimiento completo, su santidad. Y ese es el ejemplo que el autor de Hebreos nos está poniendo. Mis hermanos, dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, ¿verdad? Pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué es la disciplina del Señor? Para nuestro bien. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Qué Dios está buscando con la disciplina? Que nosotros, como sus hijos, seamos partícipes de la santidad que Él quiere que nosotros mostremos. No, porque cuando Dios me disciplina, lo que Él quiere es que yo esté acongojado, que esté tirado por un rincón, que me sienta mal, que esté triste. No. Dios quiere que tú seas partícipe de esa santidad que Él muestra. Mis hermanos, de esa santidad que nosotros como sus hijos debemos vivir todos los días. Eso es lo que Él busca. El fin de la disciplina es ese. No es machucarnos, no es maltratarnos, no. Es nuestro bien, es que seamos partícipes de su santidad. Verso 11, aquí hay una realidad grandísima. Dice el autor de Hebreos que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Cuando usted recibe la disciplina, usted no sale contento de ella. Usted no sale, gloria a Dios, qué bueno. No. Dice que lo normal es que
sea causa de tristeza. ¿Y usted sabe por qué es causa de tristeza? También es causa de tristeza por nuestro propio corazón pecaminoso. Porque a veces choca con el orgullo nuestro. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos llamen la atención? A nadie, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque eso tiene que ver con nuestro orgullo. Entonces, por eso es causa de tristeza. Pero, o sin embargo, como dice esta versión, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, los que han entrado a ella, los que han visto o han experimentado el provecho de ella. ¿Usted sabe cuál es el fin? Fruto apacible de justicia. Su vida cambia, su vida va hacia donde Dios quiere. Y ese es el propósito de la disciplina. Mis hermanos, que podamos entender, el propósito de la disciplina es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Eso es lo que Dios busca. Que nuestro caminar en esta vida, no de manera perfecta, no totalmente, pero que nuestro caminar en esta vida se parezca a Cristo. Dios nos ha adoptado como hijos legítimos de Él. Y quiere que nosotros caminemos como esos hijos legítimos de Él. Como alguien que dice, yo soy parte de la familia de Dios. Del Dios que es santo, santo, santo. Esa es la razón de la disciplina. Y cuando nosotros entendemos eso y somos disciplinados, que podamos en medio de la tristeza pasajera recordar hacia dónde Dios está apuntando con la disciplina. Y que cuando el proceso pase y nosotros podamos ver eso y cómo Dios ha obrado en nuestro corazón y nos ha vuelto a encarrilar, podamos dar gloria a Dios y pueda ser también un testimonio para la iglesia. Mis hermanos, quiero abordar ahora el punto 3. Se me acabó el texto, pero recuerden que les dije que era algo general acerca de la disciplina. Algunos otros beneficios de la disciplina. En primer lugar, la pureza de la iglesia. Dios trae la disciplina para que la iglesia, su iglesia, se mantenga pura, sin mancha. Cuando usted recibe el audio que les voy a enviar, ahí hay varios pasajes que hablan acerca de eso. No quiero detenerme ahora en esto. En segundo lugar, Dios usa la reprensión o la disciplina para llamar al arrepentimiento al infractor. El fin de Dios con la disciplina es que la persona se arrepienta. No que la persona se muera, no que se vaya para su casa, tome pastillas de nervios, no, que la persona se arrepienta. Si él es creyente, en algún momento volverá arrepentido a la iglesia. Y también la disciplina muchas veces saca a la luz personas que no son creyentes y que pasan como creyentes dentro de la iglesia. No soportan la disciplina, rechazan la disciplina y se van. Eso también es una realidad. Otros fines de la disciplina, que el hermano sea quebrantado, que el hermano renuncie a su pecado en humildad y con una actitud que sea consecuente con la fe que profesa. Que el incrédulo que se cree creyente pueda ser confrontado con la verdad del evangelio y sus implicaciones y pueda o convertirse o arrepentirse y creer en el Señor, o que pueda salir definitivamente de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no es que salga de venir al culto el domingo, no, que salga del cuerpo de la iglesia, de aquellos que están identificados como iglesia, como pueblo de Dios, que salga de donde nunca debió estar. Hermanos, el llamado es el siguiente como iglesia. La iglesia debe comprometerse activamente a aplicar la disciplina en amor, en humildad, pero la disciplina eclesiástica debe ser un pilar de la iglesia.
Los puritanos del siglo XV y XVI tenían la disciplina como algo a la altura del bautismo y la cena. Ellos decían que la disciplina era el tercer pilar de una iglesia. Que si no había disciplina en la iglesia no estaba caminando para glorificar y a honrar al Señor. Debemos reconocer el valor de la disciplina y la necesidad de la disciplina. Debemos no ser arrogantes y envanecernos en pensar que tenemos libertad para andar como se nos venga en gana. Mis hermanos, la disciplina correctiva tiene otros propósitos también. Promover el temor de Dios en la iglesia. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira. Cuando ellos mintieron. Dijeron que habían vendido una propiedad por un precio, que habían traído el dinero a los pies de los apóstoles. Después se descubrió que ese no era el precio. Ellos no tenían por qué mentir, pero mintieron. Y cuando Ananías se presenta, él es confrontado y se le dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué pasó con Ananías? Se murió. Lo sacaron. Llegó la mujer, no sabía nada. Fue confrontada. ¿Qué pasó con la mujer? Bueno, como mismo salió tu esposo ahorita por ahí, ahora vas a salir tú. Muerto. Acto seguido, dice el libro de Hechos, y hubo temor en los creyentes. La disciplina provee o promueve el temor, no a los hombres, el temor a Dios. No fue Pedro el que mató a Ananías y a Zafira. No les dio con un cuchillo, no les dio con la mano. Fue Dios el que mató a Ananías y a Zafira. Entonces, es el temor de Dios el que se promueve en la iglesia con la disciplina. Mis hermanos, la disciplina correctiva es para los que andan en pecados sin arrepentimiento. Las ofensas privadas deben tratarse en privado. Hay un hermano que hace algo, usted lo sabe, o contra usted, trátelo en privado. Vaya donde está el hermano. Dígale lo que no le gustó, con amor. Resuelvan esos problemas. Hay arrepentimiento en el hermano, se solucionó el problema. Eso es lo que el Señor enseña, eso es lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Las ofensas públicas se tratan en público. ¿Usted recuerda el pasaje de 1 Corintios 5? Este muchacho que se acostaba, y siempre tengo que pensar porque yo me confundo con suegra y madrastra, se acostaba con la madrastra. En un audio que grabé hace tiempo dije que se acostaba con la suegra y ya después no podía cambiarlo. Se acostaba con la madrastra. Pablo, escribiéndole a esta iglesia, le dice, entre otras cosas, que ellos tienen que tratar esto públicamente como iglesia, porque es un pecado escandaloso y público. O sea, estos pecados se tratan públicamente. ¿Cuál es la forma? Bueno, ya hablábamos, el paso 1 es la reprensión privada. Cuando hay ofensas privadas. Paso 2, la reprensión pública. Cuando es algo escandaloso. Y hay pasos allí, en el audio que les voy a estar enviando, les voy a ir mostrando los pasos de Mateo 18. No es ahora cuando lo vamos a hacer. Y la última parte de la disciplina, mis hermanos, y que nadie quiere llegar allí y que nosotros no sabemos manejarla bien, es la expulsión. Y hay algo que voy a tratar con más amplitud en el audio. Cuando la iglesia expulsa a una persona que no se ha arrepentido, la iglesia no puede continuar llamando hermano a esa persona. Porque esa persona, según lo que la palabra de Dios establece, Jesús está diciendo en Mateo 18, no ha dado muestras de que es un hermano. Y literalmente Jesús dice que tenlo por gentil y publicano. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Qué hacer con los hermanos que confiesan o son sorprendidos en pecados privados y se arrepienten? Crea en su arrepentimiento. Perdónelos. Eso es lo que la Biblia enseña. Se terminó el problema. Si el hermano continúa y su arrepentimiento no fue genuino, continúe entonces los pasos.
¿Qué pasa con la persona que quizás está sirviendo al Señor y es encontrada en algún pecado? Tenemos el procedimiento también de Mateo 18, que se los voy a explicar más adelante. Y también es legítimo decirle a esa persona, como está sirviendo, tienes que parar el servicio. No estás en condiciones de hacerlo. Tienes que parar el servicio. Hasta que esa persona se haya arrepentido, sea restaurado, pero esto no implica que esa persona pueda ser de vuelta al servicio en el cual estaba. Entonces, hermanos, concluimos que la disciplina es necesaria. Dios lo hace porque nos ama. Dios lo hace porque se ha identificado en una relación de pacto en donde Él se da a conocer como nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y esta relación de pacto es una relación amorosa y Dios dice que como hay amor para con nosotros, hay disciplina. Dios nos enseña también en este pasaje que el propósito final de la disciplina es nuestro bien y su gloria. Que la iglesia pueda mostrar que camina en santidad como su Señor es santo. Que la iglesia pueda mostrar la justicia de Dios. Que la iglesia pueda parecerse todos los días más a Cristo. Que la obra que Dios comenzó pueda hacerse patente y pueda hacer visible su avance en cada uno de nosotros. Esas son las razones de la disciplina, esos son los beneficios y la bendición de la disciplina. Y concluyo con esta frase que es la verdad que ha envuelto todo este sermón: no desprecies la disciplina del Señor, porque es para tu bien. No desprecies la disciplina del Señor, porque es para tu bien. Que el Señor nos ayude a ser humildes a la hora de entregar o recibir disciplina. Y que Él obre trayendo justicia, santidad por medio de ella a nuestras vidas. Y sirva para gloria de Él y testimonio de Él ante la iglesia y ante el mundo que nos ve.